mundo viviendo en oscuridad ha visto la gran historia de cómo llegó la luz. Esa luz descendió, contando la historia desde la creación de todas las cosas. La historia que desde entonces transforma y cambia vidas. Jesús ha nacido. La historia que lo cambia todo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué alegría estar de nuevo acá en la Confra. Como Joaco decía, yo soy el pastor de Vida Bogotá y estamos trabajando en esto del multicampus, una visión, varios sitios en donde nos podemos reunir. Estamos en esta serie, y digo estamos porque los campus todos estamos en la misma serie con Suba, aún Sabana Norte, el proyecto que estamos comenzando, Vida Bogotá y Unicentro, en esta serie que la hemos titulado La historia que cambió todo. ¿Y por qué tiene que ver esto de la historia que lo cambió todo? Porque no importa tú en qué país vivas, aún hay una cantidad de países, yo lo sé, que no celebran la Navidad en términos religiosos, que Jesús nació, pero la Navidad está presente, al menos comercialmente. Y por el otro lado, estamos en el año 2022 y también sé que hay algunas naciones, algunas regiones del mundo que manejan sus propios calendarios, pero a la hora de la verdad, todos estamos en el 2022. Cuando toca hacer algo es 2022 y cuando empezamos 2022 es 2022 después de Jesús. Esa historia que sucedió hace 2022 años cambió la historia de la humanidad, pero más importante aún, esa historia puede transformar tu propia historia y por eso es tan importante. Y esa historia que celebramos en Navidad, que sucedió hace 2000 años, es una historia que se forma de la historia de personas reales que vivieron situaciones diferentes en su época. Especialmente entre lo que nosotros estamos viendo con esta historia es la historia de 4 mujeres que algo especial es que aparecen, son las únicas mujeres que aparecen. Y algunos dirán, ¿pero por qué hacen tanto énfasis en las mujeres? Pues en la cultura, cuando se escribe la Biblia hace 2000 años, no se nombraba normalmente a las mujeres. Estas 4 aparecen en la genealogía de Jesús. Pero más especial aún que aparecer en la genealogía de Jesús, que ya de por sí, pues imagínense la genealogía del hombre que más ha influenciado la historia de la humanidad, aparecer ahí es que las historias de estas 4 mujeres son historias difíciles, son historias que narran realmente asuntos complicados en la vida de ellas. La semana pasada vimos Tamar, que yo diría la historia de Judá y Tamar es el peor ejemplo. O sea, ese es el tipo de historia, de relatos en la Biblia en donde uno dice, lea esto y haga absolutamente todo lo contrario. Sí, o sea, si usted lee esto, lo mejor que puede hacer es absolutamente todo lo contrario, no se va a equivocar. La historia de hoy es muy especial, es una historia de amor que es Ruth. Pero tanto en la vida de Tamar y Judá, trágica, horrible, terrible, como en la historia de Ruth, un poquito más romántica, un poquito más bonita. Rahab, que vuelve a ser la semana próxima una mujer con una vida muy difícil, otra vez una vida difícil. Y María, que históricamente hablando también fue muy complicada su vida. Imagínense ustedes mamás, o si han estado cerca de las mamás. Primero, pues en esa cultura embarazada del Espíritu Santo, según ella.
Nosotros sabemos que sí, pero lo primero que empieza a saber de su hijo es que tu hijo nace para morir. No sé si a una mamá le gustaría que la primera noticia que le dan es: tu hijo va a morir primero que tú, va a ser sacrificado por todos. Historias difíciles en las que Dios interviene. Hay un dicho, me lo dijeron hace por ahí 30 años aquí en la Confronicentro, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, alguien dio una charla y dijo algo que se me quedó en la cabeza y se convirtió casi en un dicho que manejamos nosotros en mi casa con mi esposa, que lo hablamos mucho. Dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y algunos que de pronto han estado acá bastante tiempo en la conferencia, estoy seguro que oyeron eso, porque se repetía mucho en esa época. Para nosotros se volvió un lema porque nos reconocemos como esos renglones torcidos en donde Dios interviene, y aún en medio de circunstancias difíciles Dios escribe derecho, como en la vida de estas mujeres, en la historia de la vida de estas mujeres. Dios, en situaciones torcidas, termina escribiendo derecho. En situaciones que parecía no tenían salida, Dios termina haciendo algo muy especial. En ese sentido, en la forma en la que Dios interviene en la historia, muchos de nosotros, obviamente, yo creo que todos los días hemos pasado por esos pequeños detalles o momentos en donde vemos que Dios efectivamente intervino en nuestra propia historia. Sí, a veces son cosas pequeñitas. No sé a cuánto les han pasado cosas de este estilo, como que a uno se le olvida, no sé, el celular en la casa, y uno se devuelve y cuando va a tomar el celular se da cuenta que la llave del agua estaba abierta. Entonces uno dice: ¡ay, qué bueno! ¿Sí? Dios interviniendo en la vida del día a día. A veces son detalles pequeños como estos. Bueno, además de pronto de que la cuenta sube o puede haber una pequeña inundación, no va a ser realmente grave. Pero otros momentos, un amigo me contó una vez que estaban saliendo como de viaje en carro de Bogotá y se pincharon a la salida de Bogotá, y cuando estaban cambiando la llanta él se da cuenta que el líquido de frenos se está saliendo. Entonces eso es obviamente mucho más grande. Evitó una tragedia. Tú y yo no sabemos la cantidad de veces y la cantidad de formas en la que Dios interviene en nuestra historia. A veces se vuelve tan común que perdemos de vista cómo Dios está interviniendo en nuestra historia, y todos nosotros hemos pasado por eso. Y parte de lo que nosotros vamos a entender con el libro de Ruth es precisamente eso. El libro de Ruth es un libro escrito de una manera diferente. Ruth es la protagonista de nuestra historia, pero además, si ustedes buscan ahí en los libros de la Biblia, ¿qué libros componen la Biblia? ¿Qué diferentes historias componen la Biblia? Ruth es un libro. Si ustedes lo buscan, por decirlo así, en el índice, Ruth aparece como un libro del Antiguo Testamento que cuenta básicamente una historia de amor, y además está escrita, y yo las animo a todos ustedes que lean el libro de Ruth. Son apenas 4 capítulos, uno se demora 20 minutos, pero es una historia muy especial. Y básicamente lo que vamos a ver es cómo Dios interviene en una historia que el ingrediente principal era el dolor, y lo cambia a través de su intervención en alegría. La alegría más grande puede ser ese de estar en la genealogía de Jesús. Pero hay dolores reales que están escritos en ese libro. Este libro comienza de una manera dolorosa, con noticias difíciles, y la siguiente noticia es aún más difícil que la anterior. Vamos a ver cómo comienza. Ahí en el primer capítulo, versículo 2 dice: el hombre, que es el personaje que no va a durar, les adelanto, no va a durar mucho en la historia de esos, porque esto parece como una miniserie de esos, y hay unos que no van a durar mucho, no pasan del primer capítulo, pero es una serie muy interesante la que vamos a ver, en términos como si fuera una serie de televisión. Dice: el hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, ella sí va a durar toda la historia, y sus 2 hijos, Maclón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Acá simplemente es, ellos eran de Belén. Y lo que dice es: cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Vivían en una parte, les tocó irse a otra parte. Les tocó irse porque había una hambruna en la región donde ellos vivían. No había alimento.
Es muy irónico y esta historia está llena de estos elementos culturales, pero también de estos elementos de Dios cómo interviene. Es como decir, si esto no hubiera sucedido, entonces no hubiera pasado lo siguiente. Ellos se tienen que ir de Belén a Moab. Belén, irónicamente, en hebreo es Beth-Helem, que es casa de pan. Y es irónico decir que se fueron de la casa de pan porque no había pan en ese sitio. Cómo Dios interviene de unas maneras increíbles en nuestra historia, aún haciendo cosas especiales. Sigue diciendo ya en el versículo 3 al 5, y por eso les digo que Elimelech no dura sino 3 versículos. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres de ahí, moabitas. Este detalle es importante porque para el pueblo judío, esto de mujeres de otras culturas era muy difícil. Ellos se mantenían, según ellos, de una manera como no mezclándose con los otros porque les podían dañar su forma de adorar a Dios. Y los moabitas eran una de esas países, naciones con las que tenían bastantes enfrentamientos históricos. Las que se casaron con los hijos, una era Orfa y la otra es Ruth, la protagonista de nuestra historia. Y después de haber vivido allí unos 10 años, ¿qué sucede? Murieron también Maclón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Esto lo tenemos que entender desde el punto de vista real. Ellos se van de Belén a Moab porque las cosas están difíciles. Les toca dejar su nación. Se van a una tierra en donde seguramente las cosas no eran difíciles porque eran enemigos históricos. Empiezan a vivir allí. Sus hijos se casan con mujeres de allí y después de un tiempo muere el papá, el esposo, y mueren los 2 hijos. En esta cultura, aún en nuestra cultura, eso es fácil de reconocer. Las mujeres viudas pueden pasar mucha dificultad. En ese momento era aún peor. El valor de la mujer, y pues no estamos en tiempo de dar toda la explicación, estaba dado porque estaba casada y porque tenía hijos. Entonces una mujer viuda y sin hijos estaba en una situación muy difícil. Súmale que además estaba en un país lejano, sin dinero y sin esperanza. Había un asunto que Dios había puesto de protección precisamente por la cultura para las viudas, y ese asunto era que si moría el esposo, pues se quedaba viuda una mujer, había algo que se llamaba el pariente redentor. Técnicamente eso se llama el levirato, y se casaba redimiendo, es el término, redimiendo a esa mujer, dándole de nuevo su estatus en la sociedad, pero además la posibilidad de tener hijos, de tener una herencia, de tener un nombre que se iba a pasar por las generaciones. Pero en este caso son 3 mujeres viudas en un país extranjero, sin dinero y sin esperanza. Realmente el dolor acá se siente en este relato de lo que está sucediendo. Imagínense estar en una posición. De pronto, hoy tú sientes que estás en una posición así. De pronto no tiene que ver con la muerte, o sí, pero tiene que ver con problemas en los que dices, no hay esperanza, aquí no hay nada que pueda pasar bueno. En ese contexto, Noemí, la suegra de la historia, le dice a sus 2 nueras, Orfa y Ruth, saben que esto no va para ningún lado. Ustedes saben cómo es esto en nuestra cultura. Cada una váyase a la casa de sus papás, de su familia. Miren a ver qué van a hacer, en pocas palabras. Ruth hace una confesión que yo la llamo una confesión fundamental, que es la confesión a la que nosotros deberíamos llegar realmente en nuestra vida cuando nos damos cuenta cómo Dios interviene en ella. No siempre como queremos, no siempre cuando queremos, pero Ruth hace una confesión que nos llama a nosotros mismos a hacer este tipo de confesiones. Miren lo que dice Ruth. Cuando Noemí le está diciendo, vete a la casa de tus papás, y ella le dice, no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y sigue diciéndole,
moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth reconoce una realidad. Nuestra situación es terrible. Y mi situación personal, la de Ruth, es: soy extranjera, me voy a ir contigo a un lugar en donde no me quieren, seguramente me van a odiar, y estamos en la peor situación posible en la que puede estar una persona. Mujeres, viudas y yo extranjera. Pero ¿sabes qué? Dios está al control. Para todos nosotros, cuando las cosas van bien, es muy fácil decir: Dios está en control, ¿cierto? Dios, todo va bien, Dios está al control. Claro que Dios está en control. El problema es cuando uno está en una situación como la que estaban ellas y poder decir: ¿sabes qué? Dios está en control. Y no solamente está en control, sino vamos a seguir este camino que nos va a llevar a un proceso aún más complicado. El final de esta historia, aunque la vamos a mirar, pero les adelanto el final, es que esta mujer Ruth, extranjera, viuda, sin esperanza, sin dinero, sin nada, se convierte en la bisabuela del rey David, el personaje más importante para los judíos hasta hoy en día de su historia. Ella se convierte en esa persona. Y claro, para todos nosotros mirar para atrás, sí, la visión hacia atrás siempre es 20/20, ¿no? Uno ve todo perfecto. El problema es mirar hacia adelante. El problema es caminar cuando las cosas parece que no estuvieran andando. Pero precisamente ahí es donde podemos ver a Dios actuar y podemos confiar que Él está haciendo algo. Ahí en ese problema que tienes, ahí en eso que no se ha resuelto, aún en eso que creías que iba para un lado y de un momento a otro se tuerce para el otro lado. Ella se convierte en la bisabuela del rey David. Como en la vida de Tamar, también Dios hace algo que cambia la historia de ellas, que cambia la historia de la Navidad, y la historia de la Navidad que transformó la realidad de cada uno de nosotros, que puede transformar la realidad de cada uno de nosotros. Lo irónico de este momento, de este primer capítulo, es que Ruth es la que no era del pueblo de Dios, y ella dice: Dios va a hacer algo. Su confesión es decir: yo voy a estar contigo y Dios se encargará del resto. En cambio, la que era la creyente, por decirlo así, que era Noemí, que venía del pueblo de Dios, ella ve las cosas absolutamente sin esperanza, hasta el punto que dice: a mí cámbienme el nombre, yo ya no soy Noemí, soy Mara. Noemí significa dulzura. Mara significa amargura. Es casi decir, no sé si alguno de ustedes se sentirá así: ¿saben qué? A mí ya no me llamen José, Pedro, Tuto, díganme amargado. Algunos a veces podemos parecer amargados, pero esa es mi vida. Mi vida está tan mal que el único nombre que me queda es amargura, amargado, amargada. Eso es lo único que me queda. Y esta mujer aparece en la Biblia y es la que confiesa a Dios, al Dios de la Biblia, como su Dios, y llega a un punto en donde dice: no hay absolutamente nada que hacer. Este es el primer capítulo. Como yo les dije, esto se parece como una miniserie de televisión. Cada capítulo termina dejando las cosas como en punta, y uno dice: ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Que bueno, ahora todas las plataformas, el siguiente capítulo es ahí mismo, y uno no acaba de ver uno y ya le están poniendo el otro, y uno no se puede despegar, y después se dio cuenta que llevó 6 horas, perdió el tiempo, 6 horas de su día, pero la serie estaba buena. Pero hagan de cuenta, uno queda así y dice: no, toca ver el siguiente capítulo. ¿Cómo termina el primer capítulo de Ruth? En el versículo 22 dice: cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Uno dice: bueno, pues simplemente me está diciendo qué pasó. No, acuérdense, ellas llegan, ¿cómo es que se dice? Con una mano adelante y la otra atrás. No tienen nada. Ruth le toca mirar cómo van a sobrevivir. Su suegra ya era vieja. Ella le tocaba hacerse cargo de todo. Y ella, la única opción que tenía era trabajar en algo. Acá está el punto del trabajo. Vamos a trabajar en la cosecha. Además, imagínense, un pueblo agricultor
el momento de la cosecha puede ser el momento más importante de todo el año. Entonces ahí termina, era la cosecha cuando llegaron a Belén. ¿Y cómo empieza el capítulo 2? Acá vamos a ver, Noemí, miren, yo también les dije que la forma en la que está escrito el libro de Ruth es increíble porque nosotros como lectores vamos a saber cosas que los que están viviendo la historia todavía no saben. Y además vamos a enterarnos de cosas que están sucediendo en otra parte al mismo tiempo. Por eso la historia es tan interesante. Y dice, ellas no sabían todavía en ese momento, no habían recordado, no había salido de sus bocas, pero nosotros como lectores lo sabemos. Dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y uno dice, ¿por qué aparece este señor ahí? ¿Se acuerdan lo del pariente redentor? Aquí hay algo que puede pasar. Aquí hay algo. Ellas todavía no saben. Dice la historia, el relato, y les digo, vayan leyéndolo, que básicamente Ruth sale a buscar trabajo. No la iban a contratar. Primero, era extranjera. Segundo, seguramente la mayoría de los que recogían la cosecha eran hombres. Y a ella le toca empezar a buscar dónde la dejan. ¿Saben dónde la dejan? ¿Hacer qué? A los que van recogiendo se les caían espigas. ¿Dónde la dejan recoger esas espigas que se caían? Dios había puesto eso también como protección para los pobres. Si se caían las espigas, ellos las tenían que dejar ahí y la persona que estaba ahí detrás mirando qué pasaba, el que estaba rebuscándose, podía recoger esas espigas. Dicen que, y a mí pues coincidencialmente, y en el texto dice así, coincidencialmente, pero a mí me encanta más bien hablar de la idea de las diosidencias. Coincidencialmente, guiado por Dios, ella termina en el campo de Booz. ¿Se acuerdan quién era Booz? Ella termina recogiendo lo que se caía en ese campo. Acá hay una cosa increíble. Toda la historia de entender que Booz la vio y le pareció bonita. Le echó el ojo desde el principio. Pero además, y acá hay un consejo muy importante para todos nosotros, Booz le dice, yo sé quién eres tú y yo sé qué estás haciendo por tu suegra. Buen consejo, uno debe ser bueno con el suegro y con la suegra porque uno no sabe cuándo eso le puede llegar. Solamente, no mentiras. Dice, yo sé quién eres tú, yo sé qué has hecho, yo sé qué clase de persona eres tú y además estás bonita. Y le dice a sus trabajadores, él era el dueño del campo, le dice a sus trabajadores, a ella déjenla recoger. Es más, boten de vez en cuando alguito. Le dice allá donde está todo lo de logística, si ella viene a comer o a tomar agua, déjenla, no la molesten. Ella puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Ellas todavía, Ruth se le presenta a ese señor, a duras penas sabe qué es Booz, ella no sabe realmente quién es Booz. Noemí todavía no ha salido de su boca, pero Ruth llega y le cuenta todo lo que ha pasado. Dice la historia que llegó una cantidad de cebada, de trigo. Me presentan las dos y no sé cuál es cuál, perdón. Entonces, lo que ahora va a decir ya al final del capítulo 2 es lo siguiente. Que el Señor lo bendiga, hablando de que Ruth le cuenta de Booz. Exclamó Noemí delante de su nuera, el Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Rara expresión, pero bueno. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Noemí misma empieza a ver, Dios está haciendo algo. Yo no veía por dónde las cosas iban a salir, pero Dios está haciendo algo. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra propia vida que uno no ve por ningún lado y de pronto se da cuenta que algo pasa que venía pasando desde hace mucho tiempo, sino que yo me doy cuenta hasta ahorita? Y definitivamente uno puede decir, Dios estaba entretejiendo algo que yo hasta ahorita lo veo, pero lo estaba entretejiendo desde hace rato. O sea, el tiempo en que ellas se devuelven empieza la cosecha. El campo donde ella llega es de Booz. Booz es el dueño del campo. Booz además es el pariente que las puede redimir. Ellas no sabían eso, ni siquiera lo estaban buscando. Dios ya lo estaba haciendo. Dios está haciendo algo en tu vida que tú ni te imaginas. Y en el momento en que lo necesites, Dios simplemente va a dejar que tú te des cuenta. Pero tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Dios ya lo está haciendo. Tú todavía ni siquiera estás orando por algo que sientes que van a necesitar,
cuando Dios desde hace rato ya está actuando. A Dios no se le ha ido de control absolutamente nada. Y el capítulo termina en el 2:23. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha. Acá hay un asunto temporal largo, de cebada y de trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. ¿Qué hizo Ruth? Cuando Noemí le dijo, uy, vos es tu pariente. No, Ruth siguió haciendo lo que tenía que hacer. Ella se había comprometido, yo te voy a cuidar a ti. Ella siguió haciendo lo que tenía que hacer. Nosotros a veces en esos momentos es, listo, apareció la oportunidad, acá es donde me tengo que meter. Y eso va a pasar, pero en el siguiente capítulo, y por eso acá termina y uno dice, y entonces y todo lo demás, y vos y la cosecha, y que le echó el ojo, y que bonita, y que era el pariente. ¿Qué va a pasar? Acá empieza entonces el capítulo 3. En el capítulo 3 empieza diciendo, un día su suegra Noemí le dijo, acá si alguna está buscando esposo, acá hay un formulario de cómo se puede hacer. Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Ojo, esto es cultural. Nosotros no tenemos la menor idea exactamente qué significa. Hay libros enteros que tratan de explicarlo. Esto en ese momento era normal. No vayan a hacer caso excepto la primera parte. Báñate y perfúmate, hasta ahí. Y ponte tu mejor ropa, bueno, también ahí. Baja luego a la era, que era donde terminaban poniendo toda la cosecha, todo lo que habían recogido, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que se haya terminado de comer y beber. Después, cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Eso no lo hagan. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Miren, esto es un asunto cultural, vuelvo y les digo, así era. Vos sabía lo que significaba, Noemí sabía que así era. Y Noemí dice, bueno, después de todo lo que estamos viendo, después que el tiempo ha pasado, ya se terminó la cosecha, las cosas siguen en la misma situación, vos no ha dado el paso, le va a tocar a Ruth dar el paso. No sé si vos sabía o no sabía, pero parece que sí sabía porque dice que vos sabía lo que tenía que pasar. Entonces, en ese sentido, hacen eso. Vos se despierta en la mitad de la noche, se da cuenta que ella está ahí y él sabe qué significa eso. Entonces se casan, tienen hijos y ella aparece después en la Biblia. No, acuérdense que es una serie, tiene que haber algún problema más grande. Cuando vos se levanta, yo creo que vos estaba esperando que eso pasara, como que ya le había caído bien Ruth, eso uno ahí sabe desde el principio. Eso si en una novela es el momento en que se quedan los dos mirando y hay música de fondo, así hubiera sido la primera vez. Así como, y entonces vos está ahí y le dice, hay un pequeño problemita, hay otro pariente más cercano. Él tiene derecho a redimirte. ¿Sí? Ahí se daña la historia. Ahí se nos daña la historia. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo he oído varios casos, algunos muy dolorosos, otros no tanto, en donde tú y yo estamos convencidos de que esto más esto significa que vamos para allá. Convencidos. Y de un momento a otro, Dios desbarata todo. Y uno empieza a decir, ¿qué pasó? Si lo criamos bien, estuvo en un buen colegio, fue a la iglesia todos los domingos, ahora ¿por qué está agarrando ese camino? ¿Qué pasó? Yo he comido sano, yo me he cuidado, todo debería ir bien y aparece una enfermedad. ¿Qué pasó? Yo pensaba que el poder tener esta oportunidad para este trabajo significaba que por ahí era mi vida y lo necesito. ¿Y Dios por qué desbarata todo? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Está jugando conmigo? ¿Cuántas veces no entendemos esos nos que deberían ser sís? Y nosotros quedamos pensando en Dios definitivamente jugó conmigo. O simplemente Dios no existe,
Dios no sabe lo que está pasando, Dios no sabe qué es lo mejor. Y ahí es cuando tomamos todos estos caminos. Yo le voy a ayudar a Dios. Yo voy a dar este paso porque Dios no lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Y yo sé, para cada uno de nosotros es muy difícil saber en qué momento tenemos que dar el paso o en qué momento simplemente nos tenemos que quedar quietos. A nosotros en el último año nos pasó una historia que de pronto no es así como de vida o muerte, pero que causó mucho dolor. Mi hija quería estudiar una carrera muy específica. Buscó y buscó y encontró esa carrera en una universidad en Estados Unidos. Mandó los papeles, la universidad le daba como la mitad de la beca y una persona, una familia que apareció porque Dios quería, le daba prácticamente la otra mitad. Después de un año de universidad, todo lo que ustedes se imaginan cuánto cuesta una universidad en Estados Unidos, nosotros como familia teníamos que dar como $5,000. Dijimos, todo está perfecto. Mi hija, una creyente que da ejemplo de lo que significa seguir al Señor y confiar en Él, convencida. Absolutamente todo ya estaba listo. Va y pide la cita y le niegan la visa. Y uno queda como, pero ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué permites esto? Ya encuentra en la universidad, le dan la beca a la familia, una familia que no conocemos le va a dar $20,000. ¿Por qué? Y ahora, ¿por qué sale que no? Obviamente se le rompió el corazón a ella. A nosotros de pasadita de ver que a ella también se le rompió el corazón. Y ella empieza a preguntarse, ¿pero por qué? Ella sigue con el Señor, sigue siguiendo al Señor. Y empiezan a pasar algunas cosas. Se arreglan unas cosas ahí de unos papeles y el siguiente año ella dice, voy a pedir la visa de nuevo. Ustedes como papás, ¿qué le dirían? Ya se le rompió el corazón una vez, me dice, no, mi vida, termina acá y de pronto es otra cosa y nos equivocamos y el Señor no estaba diciendo eso, solamente era para demostrarnos que cuando Él puede, cuando Él quiere algo, puede, pero no era todo. Pero ella pide la visa, nos siguió dando ejemplo y le dan la visa. Y ya no tocaba pagar $5,000, tuve que pagar $157 por el año de ella. Pero la primera vez era, ¿sí? ¿De verdad sí? ¿O de verdad no? ¿Nos equivocamos? ¿Qué estabas diciendo tú? Y muchas veces en nuestra vida pasa eso, ¿no? Nosotros queremos hacer lo que le corresponde al Señor. Nosotros queremos que las cosas pasen cuando nosotros pensamos que es mejor que pasen. Nosotros queremos adelantarnos a algo que posiblemente el Señor quería que nosotros hiciéramos. En fin, lo mismo pasa ahí. Y Ruth y vos y Noemí, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo así nos trajo todo esto y nos ilusionamos con todo esto y ahora es otro señor que ni siquiera sabemos quién es? Pero ¿qué va a pasar? Y termina el capítulo 3 diciendo, entonces Noemí le dijo, Noemí que era la amargada, ahora la fe le está subiendo. Dice, espérate hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Así termina el capítulo 3. El capítulo 4 comienza de esta manera. Vos por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. De nuevo, de pronto él hubiera, ay, casémonos y después, ay, yo no sabía que había otro pariente, ay, qué pena, no, sí, es mejor pedir perdón que permiso. Vos haces las cosas como se deberían hacer. Vos le dices al pariente redentor, mira, esta es la situación. Ahí uno lee también que él la presentó muy inteligentemente. El hecho de que confiemos en Dios no quiere decir que no usemos nuestra inteligencia. Y él presenta el caso de tal manera que ese pariente redentor se da cuenta que no es una buena idea para él. Él no conocía a Ruth, no se había enamorado de Ruth como vos ya se había enamorado de Ruth. Y el pariente redentor le dice, ¿sabes qué? No, si a mí no me conviene redimirla. Pongo en peligro mi propia economía, la herencia de mis hijos, redímela tú. Y vos, bueno, pues tocará. Yo hago el sacrificio, alguien tiene que hacer estas cosas. Ahora sí se casan. Ahora tienen un hijo. Ese hijo es el abuelo del rey David. Noemí vuelve a ser dulzura. Las vecinas le dicen, le ha nacido un hijo a Noemí. Vemos cómo Dios, entretejiendo la historia, interviniendo en la historia, aún en los momentos de más dolor,
cambia todo para que se conviertan en los momentos de mayor alegría. Hay un libro en la Biblia que es es lo que pasó en la vida de Ruth, y nombran todo lo que pasa de en adelante. La genealogía es importantísima para ellos decir, y esta fue la bisabuela del rey David, y mire cómo empezó la historia. Yo quiero terminar con unas conclusiones rápidas de qué nos podemos nosotros llevar de ese tipo de cosas en que tenemos que repetir y repetir y repetir, porque cuando las cosas están bien, todo esto que va a salir en la pantalla es facilísimo, pero cuando las cosas van mal, todo esto que va a salir en la pantalla es un reto. Pero cuando logramos caminar en esta dirección, vamos a poder experimentar a Dios interviniendo en la historia de cada uno de nosotros. Acá en un relato de una historia de amor, digna de novela, ahora las famosas son las turcas, ¿no? Digna de novela turca. Nunca te permitas pensar que Dios está quieto. Puede parecer quieto, callado, lejano, que no le importa, pero Dios nunca está quieto. Él está entretejiendo porque nos ama, porque te ama, porque su deseo a través de cambiar la historia de la humanidad, a través de la historia de la Navidad, es cambiar tu propia historia hoy. Dios no está quieto. La segunda, Dios no ignora tus emociones. No está mal que sientas lo que estás sintiendo. Noemí fue y dijo, yo ya no soy dulce, soy la amargada del paseo. Pero fue y se lo dijo a Dios. ¿Quieres pelear? Hay emociones negativas que están saliendo de tu corazón. Ve a Dios. Él entiende esas emociones. Las creó. ¿Quién más puede entender más de las emociones que estás sintiendo? Puedes ir allá y derramar tu corazón si es necesario. Estoy frustrado, estoy frustrada, no entiendo por qué está pasando esto. No debería estar pasando esto. ¿Por qué está pasando esto? Quiero que mi nombre ahora sea amargado o amargada, le puedes decir a Dios, pero díselo a Dios, pelea con el que tienes que pelear. Tercero, y esta es la más difícil, ¿cierto? Dios sabe qué es mejor. Dios sabe cuándo es mejor. Dios sabe cómo es mejor. Deja de tratar de torcerle el brazo a Dios para que haga lo que tú quieras, cuando tú quieres y como tú quieres. Él lo va a hacer en su momento. Y el camino que Él elija seguramente va a ser diferente al que a ti te gustaría caminar, pero es el mejor camino que puede haber. Permite que Dios te lleve por ese camino. Puede ser difícil al principio, puede ser triste en algún momento, puede ser frustrante, pero Dios sabe mejor que tú. Sigue ese camino, no te resistas. Lo único que vas a perder es tiempo tratando de no ir por ese camino. Ruth hizo una confesión: tu Dios será mi Dios. Es posible que tú hayas hecho ese tipo de confesiones en tu vida. Sí, tú eres Dios, tú eres mi Dios, yo creo en ti. Pero de pronto hoy es el momento de volverlo a hacer. Pero también es posible que nunca lo hayas hecho. Pero sabes, la Navidad es la historia del que transformó a la humanidad y puede transformar tu vida. Permítele que Él sea tu Dios, permítele que Él sea tu Señor y tu Salvador. Vamos a terminar orando. Yo te pido que cierres tus ojos, te concentres y le digas a Dios y me acompañes en esta oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque utilizas una historia de amor para hablar a nuestro corazón. Gracias porque algunos podemos estar en el capítulo 1 de Ruth. Todo está sin esperanza, no se ve la salida, no hay nada bueno que pueda rescatar. Hasta mi nombre debería cambiar. De pronto algunos ya están en el capítulo 2, en donde algo parece brillar, en donde pasó algo muy coincidencial que empezamos a ver que Dios puede utilizar para transformar nuestra historia. O de pronto ya estamos en el capítulo 3, en donde estamos convencidos que Dios va a hacer algo y de pronto pareciera que todo se cae, que todo se acaba. Pero podemos llegar al capítulo 4 y darnos cuenta que a Dios no se le ha escapado absolutamente nada,
que Él sabe más, que Él está consciente de nuestras emociones, que Él no está quieto. Señor, te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido que guíes mi vida, te pido que me ayudes a confiar en ti en cada momento. Gracias, Padre Santo. Vemos una historia donde tú cambiaste el dolor por la alegría. Gracias por esta historia que cambia la historia de la humanidad y cambia mi propia historia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.